Parten. Sí, claro que sí. Muy Bueno, buenos días. Bienvenidos a la sustentación de tesis de nuestro estudiante Julio Cruz, intitulada La secta del Fénix, la formación discursiva del paramilitarismo en Caldas entre el año 1980 y 2006. Para nosotros es un placer contar con ustedes, favorecer los procesos de investigación de la maestría. Eh, Me permito saludar muy especialmente a los asistentes, en particular a Julio, su director Gabriel, a los jurados que realizaron un muy rápido trabajo y por eso siempre estaremos agradecidos. Eh, Procedemos a presentar el protocolo de la sustentación del día de hoy. Eh, Contaremos en primer lugar con la presentación de la tesis por el maestrando. Contará de 25 a 30 minutos para dicha presentación, para la sustentación de su tesis. Luego tendremos 5 minutos para que el maestrando responda preguntas del público. Posteriormente tendremos la intervención del director de su tesis de grado, que podrá durar hasta 10 minutos. Luego pasaremos a la evolución de los jurados por un lapso de 10 minutos. Luego tendremos la réplica del maestrando y de su director por algo así de 10 minutos. Y por último, abandonaremos la sala para que el director y los jurados realicen la deliberación sobre la decisión final de la tesis. No siendo más, iniciaremos con la sustentación de nuestro estudiante. Julio, te deseo muchos éxitos. Sé que pasado un poco más de una hora ya serás parte de la comunidad de graduados de nuestra maestría. Con ese propósito en mente y las energías que te envío, te deseo muchos éxitos. Muy bien, Julio, tiene la palabra. muchas gracias, profesor. No sé si Catherine al fin va a mostrar o la muestro yo, la, la presentación. Mm, el profe Felipe, pues él sí presenta la presentación, no se le activa la cámara. ¿Habrá algún inconveniente con eso? No, como lo consideren ustedes más pertinente, como le parezca mejor a Julio. No, perfecto, vamos a mirar la presentación. De todas maneras, simplemente consta del archivo, aunque no en términos Foucaultianos, un momento, sino del archivo del el que recabé para la investigación. Alguna muestra simplemente, pero mientras tanto, perdón. Perdón que aquí tengo un problema, pero ya, ustedes me cuentan si se ve. Ahí se ve ya la presentación. Se ve, se ve. Perfecto, entonces arrancamos. Bueno, como indica el título, Formación discursiva del paramilitarismo en Caldas, 1980-2006. Allí está la delimitación espaciotemporal, Caldas y esos 26 años, que por supuesto tienen que ver con la recabación de la información. Y fundamentalmente cuando hablamos de formación discursiva hablamos de método arqueológico, hablamos de Foucault, del método Foucaultiano, que fue lo que aplicamos en esta tesis. Hablamos de que, como dice Foucault, tratamos de convertir esos documentos, esos enunciados en monumentos, en archivo, ahí sí archivo en clave Foucaultiana. Tratamos de pasar de la dispersión de los enunciados a la regularidad de los mismos. Y si lo queremos poner en una clave de Pierre Bourdieu, tratamos de constituir un campo discursivo en el que haya un efecto del mismo, un efecto de campo en torno al cual se reúnan esos enunciados. Y no es que el investigador lo haga, aclaro, es que el discurso se va formando, o como diría el mismo Foucault, el discurso va formando los objetos de los que habla. Y de eso hablamos que desde 1980 hasta el 2006 recabamos una serie de enunciados, una serie extensa de enunciados de lo que ustedes van a ver a continuación es una muestra simplemente de lo que podría ser un segundo producto para entregar, que es ese archivo precisamente de, en torno al paramilitarismo. Unos enunciados que en un primer momento, en los primeros cortes de la investigación, van a estar dispersos y luego se van a congregar, van a formar relaciones, van a formar lo que Gilles Deleuze llama la curva enunciativa. Y esa es la hipótesis de la que partimos.
de que hay una formación discursiva, de que se concreta, de que se afianza una formación discursiva en torno al paramilitarismo en Colombia, pero concretamente en Caldas, que es de lo que nos encargamos aquí. Y partimos de 1980 fundamentalmente porque a partir de la investigación nos encontramos con que el primer enunciado en torno al paramilitarismo o en torno a uno de los campos asociados, para ponerlo también en clave Foucaultiana, que encontramos del paramilitarismo data de este año, data de un grupo de lo que se denomina o se autodenomina por parte de su comandante, alias Don Chepe o Don Chepe, no sé, entrevistado por Mauricio Barón en su tesis de maestría, que la trabaja en el Magdalena Medio. Se forma un grupo de autodefensa en La Dorada, a pesar de que en La Dorada no había presencia insurgente constante, permanente para estos años, con la misma clave discursiva que vamos a encontrar más adelante en otros referentes, una clave fundamentalmente antiinsurgente que va más allá de la insurgencia, una clave antiinsurgente que abarca también la izquierda legal, incluso partidos como el Movimiento Revolucionario Liberal de López Miquels. Desde allí partimos entonces y abordamos el primer giro o el primer corte, que va de 1980 a 1987. En 1987 vamos a encontrar un giro discursivo que ya voy a pasar a detallar. Y como decía que en esta primera parte nos encontramos es con la dispersión, nos encontramos con todos los elementos que Foucault denomina campos enunciativos o mejor dicho, elementos enunciativos. Nos encontramos por un lado la subversión como uno de los elementos que más adelante van a confluir en esta formación discursiva, pero de forma dispersa, fundamentalmente en el occidente del departamento, con afectaciones al sector productivo o al sector terrateniente, que en parte podrían justificar lo que Don Chepe en el oriente aplicaba. El problema es que lo hacía en un contexto espacial diferente. El término narcoguerrilla que allí podemos ver ya era frecuente en la época, no aún el de narcoparamilitarismo. También nos encontramos con este elemento que tiene que ver con lo que el Centro de Memoria Histórica llama el exterminio social, para tratar de superar ese eufemismo de limpieza social. Lo encontramos con mucha frecuencia. De acuerdo con esta misma institución, el exterminio social data de finales de los 70 y se ubica en Pereira, y a Caldas llega ya en los 80, también desde el oriente, también desde La Dorada, a través de los grupos de sicarios de la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio, de ACDEGAM, y aquí tenemos manifestaciones en diferentes zonas urbanas del departamento, también de forma dispersa, que es lo que quiero resaltar. Igualmente los grupos de narcos y sus mafias, aunque principalmente para Caldas con lo que nos encontramos es con las propiedades de estos en diferentes zonas del departamento, propiedades de Roberto Escobar, el hermano mayor de Pablo Escobar, en Manizales, en Palestina, en diferentes regiones del departamento. Jairo Correa, que va a ser muy importante en esta investigación, de Filadelfia, pero criado y con propiedades en La Dorada, entre ellas la infame Hacienda del Japón. Gonzalo Mejía Sanín, importantísimo y muy coyunturalmente importante, mencionado por alias Alberto Guerrero, uno de los primeros extraditados que se entregó, y también caldense, y vinculado con con hechos como o como lo llamaría Foucault, con modalidades discursivas como la que lo señala de una masacre en Marmato también a comienzos de los 80. Otro elemento disperso, grupos de defensa privada como el que ya mencionaba de Don Chepe, promovidos por la fuerza pública, como este mismo personaje lo señala, eh, cuando dice que capitanes y mayores del ejército los entrenaron en su momento y que más adelante veremos expresado en las Convivir, que sí asume que en Caldas no hubo, pero nos damos cuenta que sí. Otros hechos llamativos que según la prensa, o como lo relata la prensa, están sumidos en el misterio, están cobijados bajo un halo de sombra, no se puede identificar quién es su autor o no lo hacen, por lo menos la prensa, la patria concretamente reproduce lo que menciona la fuerza pública,
y es que este tipo de actos, estos y los de exterminio social, tienen un autor que permanece en la sombra, mientras que los actos de la subversión sí son bien explícitos en la forma de señalarse. Otro elemento sumamente disperso del que ya vamos a ver su regularidad discursiva más adelante. Y el panorama político, aquí nos hacemos una idea, también por su parte, por su cuenta, de forma dispersa en estos primeros años, en esta década del 80, como se observa allí la hegemonía de la coalición barcoyepista, mayoría conservadora, era lo que predominaba en el departamento en este momento. También vamos a ver esto cómo cambia. Y también para en el escenario de los 80, para Caldas también tuvo parte en lo que fue conocido como el baile rojo, el genocidio contra la Unión Patriótica, diferentes líderes de este partido de izquierda asesinados, y por supuesto el que más recuerda a la ciudad de Manizales, el asesinato, el genocidio de Bernardo Jaramillo, esa sí, caricatura que se ve allí, de un muy buen caricaturista que tenía, cuando La Patria tenía buenos caricaturistas, salió el mismo día que mataron a Bernardo. El día antes, Carlos Lemos había declarado que la UP era el brazo político de las FARC. El mismo día el caricaturista hizo esta caricatura, pero por supuesto salió al día siguiente. Al día siguiente mataron a Bernardo, al día siguiente de la declaración de Carlos Lemos. Aquí entonces nos encontramos con esos grupos de objetos discursivos, de modalidades enunciativas, de conceptos y de estrategias, en la clave de Foucault, absolutamente dispersos, aunque vamos a encontrar algunas relaciones, también desde esta época temprana, entre paras y narcos, como lo narra María Teresa Ronderos, eh, una alianza que data del 83, según Justicia y Paz, del 84, según María Teresa, entre el grupo narcotraficante al que pertenecía Jairo Correa, de La Dorada, y los paramilitares de Henry Pérez en el Magdalena Medio. Ahí ya vemos un primer elemento de relacionamiento. O la que ya mencionábamos, entre fuerza pública y grupos de defensa privada, cuyo sustento era la ley 33 del 68, que permitía la colaboración entre fuerza pública, de hecho la exhortaba, entre fuerza pública y civiles para combatir el enemigo interno. Esto todo en la clave de la doctrina de la seguridad nacional, a partir de, entre otras, la recomendación de William Yarborough, boina verde de Estados Unidos. Todo el despliegue de esta doctrina en Colombia, que también tuvo su repercusión en Caldas. Y para finales de esta década vamos a encontrar otro referencial que va acercándose a la regularidad. Tiene que ver con políticos locales que van adoptando un discurso autoritario, concretamente en La Dorada. Bueno, eso ya va a ser para el segundo corte, eso ya lo veremos. En 1987 nos encontramos con el primer giro discursivo, y es en el que la prensa abandona ese halo de misterio que rodeaba ciertos hechos y ya comienza a llamar las cosas por su nombre, o por lo menos comienza a hablar de paramilitares de manera definida. Y en 1989 vamos a tener este suceso que La Patria reportaba en primera plana de esta forma. Me disculparán que se vean como cortadas pero es la forma como están cosidas pues allá en la biblioteca, como está cosido el archivo de prensa. Pero decía que fueron los paramilitares los autores de la masacre de La Rochela, en la que cayeron miembros del Estado, miembros del CTI, y a partir de ese momento ya no habría margen de duda sobre el tipo de actores, de sujetos y sus pretensiones, concretamente señalando al Magdalena Medio. Y a partir de allí se lanza una ofensiva contra estos grupos, una ofensiva tanto militar como jurídica. Si bien militar no tuvo los efectos que tal vez se esperaban, pero en materia jurídica se suprimen, se eliminan, se derogan los artículos de estas leyes y que le daban soporte a la colaboración entre militares y civiles. Y bueno, en esa ofensiva caen personajes como Ariel Otero, Los Pérez, Henry Pérez, Gonzalo Pérez, su padre, e igualmente los narcos con los que ya tenían alianzas, como ya había señalado, Gonzalo Rodríguez Gacha, hasta que cae Pablo Escobar. Para aquel entonces ya Ramón Izaza, que va a ser muy importante para esta investigación, tenía vínculos o tenía cercanías con el grupo de Puerto Boyacá,
y también en su momento contribuyó al combate de Pablo Escobar. Volvería luego a su región de dominio para más tarde ya recabar sobre Caldas, como veremos en su momento. En materia política, valga decir, paralelamente, porque seguimos en un escenario de dispersión fundamental, nos encontramos con que hacia 1988 se dan las primeras, bueno, no las primeras elecciones, en 1987 se dan las elecciones, en el 88 se da la posesión de alcaldes, elección popular de alcaldes que va a ser importante para lo que tiene que ver con el futuro de la coalición barco-yepista. Este grupo, digamos, este oligopolio partidista, o como diría Gibson, esta expresión del autoritarismo subnacional, del autoritarismo partidista, dos partidos que se mantuvieron en santa alianza para controlar la burocracia y la administración pública del departamento y como diría en su momento el masacrado, bueno, el asesinado Orlando Sierra, era una especie de Frente Nacional Caldense. Y con el reto de la elección popular de alcaldes y luego de gobernadores, pues comienza a desplegar todos esos elementos que Francisco Gutiérrez Anín denomina, bueno, propio de estas agrupaciones clientelares, politiqueros, pero también va a permitir una fisura, una ruptura en lo que tiene que ver con el manejo oligopólico del poder, en tanto van a aparecer agrupaciones como las que ya insinuaba anteriormente en La Dorada, que inicialmente se llamó Paz, Progreso y Cultura, y luego va a adoptar el nombre hasta la actualidad de Movimiento del Pueblo, que le va a disputar el poder en concreto a Víctor Renan Barco en la Dorada. Y va a alcanzar unos resultados modestos al comienzo, pero luego va a obtener resultados importantes en materia electoral, partido o movimiento en el que va a tener mucho que ver el ya mencionado narco y paramilitar Jairo Correa, un exponente del discurso autoritario como lo encontramos en los enunciados que expusimos en la investigación y respaldado por la clase dirigente, concretamente el sector ganadero de La Dorada. Seguimos encontrando entonces estos elementos que van convergiendo. Ya mencionábamos algunos de estos, ¿no? Entre narcos y paramilitares, lo que ya mencionábamos de Jairo Correa, señalado y en su momento vinculado y capturado por desarrollar este tipo de grupos en La Dorada ya a finales de los 80, comienzos de los 90. Caldas también tuvo que ver o también tuvo presencia, participación en esa ofensiva desplegada por Virgilio Barco en su momento contra los mafiosos, contra los narcotraficantes, contra esas propiedades que tenían en Caldas, pero también comienzan a emerger los vínculos con políticos, concretamente en La Dorada, como ya señalaba, entre el movimiento del pueblo y estos grupos que todavía permanecían en la sombra. Y en su momento ya hacia el 94, hacia mediados de la década del 90, llega la estela de las Convivir. Vemos algunas declaraciones, por ejemplo, de Harold Bedoya, estando en Caldas, estando en Manizales, aupando las Convivir, que ya eran un hecho en Antioquia, mientras Álvaro Uribe era gobernador, pero que en Caldas todavía se recibían con reticencia. En ese momento gobernador de Caldas, Tony Josame, que luego militaría en el uribismo hasta hoy, diría que él se oponía, pero que era un mandato gubernamental que habría que acatarlo. Y ese que señalan allí como alcalde de La Dorada, que era Nicolás Gómez, un sacerdote que también estuvo vinculado con los grupos paramilitares posteriormente y estuvo en prisión, la rechazaba abiertamente, lo cual llama bastante la atención y muestra el grado de dispersión que todavía se encuentra entre sujetos, Álvaro Uribe en Antioquia y este par, Nicolás Gómez, Tony José Caldas, que posteriormente van a entrar en una regularidad en torno al discurso paramilitar. Decía que en 1994 entonces se da un segundo giro en el discurso paramilitar en lo que tiene que ver con Caldas, pero un giro más que discursivo fáctico y que en el discurso va a tener repercusiones posteriores, toda vez que para este año ya no sería posible mantener ese halo de misterio que rodeaba al departamento en relación con quiénes eran los autores de determinados repertorios de violencia en la clave conceptual del Centro de Memoria Histórica, sino que para esta fecha ya llegaría a pisar tierras de Caldas, concretamente Norcasia, que en ese momento todavía era
corregimiento de Samaná, Ramón Izaza, el grupo de Ramón Izaza, que desde 1977 para algunos, entre ellos para el Centro de Memoria, en las recopilaciones que ha hecho sobre paramilitarismo y muchos más, es el pionero de estos grupos en Colombia, el grupo de los escopeteros, que no paró de crecer desde ese año, pasó por la guerra contra Pablo Escobar y llegó en 1994 a estas tierras, inicialmente tratando de establecer contactos con el sector productivo de allí, con los ganaderos, con los madereros, y ya posteriormente, mucho más adelante, eh, estableciendo grupos armados muy fuertes que tendrían el control de la Dorada, de buena parte del oriente caldense, en particular el Frente Omar Izaza, el POI, que va a tener su base allí en la Dorada y va a actuar como punta de lanza de lo que, denunciado entre otros por Carlos Medina, es un proyecto de las élites del Magdalena Medio para colonizar política, militar y económicamente este sector, este rico sector del país. Así pues que nos encontramos con estos grupos, ya de manera concreta, establecido el Frente Omar Izaza en el 98, 99, y, y ya para esta época también cabe señalar que hay una presencia fuerte de las FARC, una presencia que parece llegar en el mismo año, de acuerdo con lo que pudimos, con la referencia que pudimos cruzar, tanto oficial como de prensa, el Frente 47 que viene desde el Magdalena Medio Antioqueño, desplegado del Frente 18, llega más o menos hacia el mismo año a esto que denominan el cordón cafetero, concretamente Samaná, eh, el ala occidental de la cordillera central, la ladera occidental de la cordillera central, mientras que por el otro lado, por el centro occidente, ya la llegada del que ahí podemos ver el Frente Cacique Pipinta, va a datar del 99 también, 99-2000. Allí hay una diferencia, por lo menos no hay un consenso sobre los orígenes de este grupo. Para algunos es orden o por lo menos iniciativa de alias Ernesto Báez, paramilitar, cuadro político de la SAUCE de la región, de Aguadas, ya fallecido, que fue alcalde de la Merced. Para otros fue iniciativa de alias Macaco, que tenía, que para algunos era un narcotraficante que devino paramilitar o que compró un grupo paramilitar, las famosas franquicias que comenzaron a ofrecer y que tenía un corredor estratégico desde la costa hasta Risaralda. Allí actuó un grupo que se llama, o se llamó Héroes y Mártires de Guática, que también tuvo influencia en Caldas. El hecho es que este grupo llega, inicialmente se llama Frente Caldas, luego se llama Frente Cacique Pipinta desde Aguadas, y allí asumen también una posición privilegiada, una posición hegemónica, que luego se va a desplegar por el resto del departamento y va a tener presencia muy fuerte en el sur, por ejemplo en Villa María, va a tener una presencia muy fuerte en el occidente, en Río Sucio, y desde allí también va a apelar a todos los repertorios de violencia que conocemos del paramilitarismo. Paralelamente, ¿no? En el país estamos viviendo la época de la Confederación Paramilitar, en el 94 las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, con, la, con el protagonismo de los Castaño, en el 97 ya se da de manera concreta la Confederación Nacional de Paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia, y comienza a desplegarse, esto es muy importante, el discurso del tercer actor, y así se publica un documento que todavía se puede conseguir en Internet, en el que se tratan de posicionar como un actor armado distinto, por supuesto, contrario a la insurgencia, pero también distinto del Estado. Y ese discurso comienza a calar, por supuesto, de la mano de la prensa hegemónica y de algunos sectores de las fuerzas militares y sectores productivos. Valga señalarlo también, el ganadero, ¿no? Que desde Fedegam se señalaba bastante o se insistía bastante en este discurso. Y para la época son paradigmáticos las entrevistas a Carlos Castaño, la primera de ellas hecha por Germán Castro Caicedo, publicada en un libro que salió en el 96, que se llama En Secreto, y las posteriores, además del libro de Aranguren, de Mi Confesión, que se supone que es una autobiografía, y antes de estos, pues las entrevistas de Darío Arizmendi, particularmente esa, y de Claudia Gurizati, en las que
posiciona un discurso autoritario, un discurso de extrema derecha, un discurso ultraconservador o reaccionario, y reaccionario diría yo, apelando a esquinas y a Pavón Cuellar, con el que la gente se siente bastante identificado, con el que buenos sectores, amplios sectores de la población se identifican, en la medida que estos amplios sectores de la población han vivido el conflicto a través de los medios de comunicación y en ese orden de ideas han bebido de la hegemonía discursiva del establecimiento. Por supuesto, este discurso que se le endilga a Carlos Castaño, pero que tiene detrás una cantidad de personas que lo prepararon, apuntaba precisamente a ello, a toda esta idea del enemigo interno, de la diferencia nosotros-ellos, de la diferencia guerrilla paramilitares en la cual al enemigo, a la insurgencia, pues se le endilgaban todos los aspectos negativos de la sociedad, y el otro, el que lo enfrentaba, el paramilitarismo, pues aparecía como el salvador. Una construcción discursiva, o como diría Austin, un acto de habla performativo que fue muy bien construido y que tuvo efectos para esta época. Así llegamos al tercer giro discursivo, en el que ya la regularidad se consolida, pero como vemos, parte de un proceso, parte de unas etapas. La curva, vuelvo al término deleuziano, reúne todos los elementos. En este momento ya se impone un régimen de verdad que tiene unos antecedentes de construcción bastante atrás en la historia del país, a partir de una tecnología del poder, en la clave de en lo que expresa Foucault, una tecnología de poder, que deviene biopolítica, que deviene gubernamentalidad disciplinar, etcétera, y que vamos a ver cómo emerge de manera capilar, de manera corpórea en las regiones, concretamente en Caldas desde abajo, para encumbrarse en último término hacia las esferas de la burocracia y de la administración pública. Cabe recordar que 2012 es una fecha paradigmática para este discurso, no solamente por lo que ya decíamos, la confederación se despliega por todo el país, el discurso también cala en amplios sectores de la población, sino que además llega al poder, llega a la primera magistratura del país, un político que emerge de, de una clase social que siempre, que históricamente ha sido, como lo muestran las evidencias, afín a este discurso paramilitar, que incluso desde sus escenarios de enunciación lo ha impulsado, como es el sector ganadero, un político como Álvaro Uribe Vélez, que desde la presidencia desplegó también estos enunciados vinculados con el autoritarismo, con el ultraconservadurismo, con el carácter reaccionario, con la extrema derecha, los mismos enunciados, el mismo discurso del paramilitarismo, si bien desde escenarios de enunciación distintos, y ni que hablar pues del posicionamiento que se logró en el Congreso para ese momento y sobre todo para el Congreso de 2006. Y en 2013 se da el diálogo, los diálogos de Ralito, los famosos diálogos de Ralito, que para analistas como Ariel Ávila o León Valencia o el mismo Carlos Medina eran unos diálogos entre iguales, toda vez que eran diálogos entre un Estado y un grupo armado ilegal que defendía el Estado. Además, con la consigna de que si llegaba un presidente de las cualidades que ya mencionaba, pues no se requería una confederación como la que se tenía, sino que ya era el Estado el que iba a combatir con toda su capacidad bélica la insurgencia, en esa idea del protego ergo obligo de Thomas Hobbes. En la medida que ellos protegen, pueden obligar, y ya no se requiere entonces ese actor ilegal, que para ese entonces ya comenzaba también a emerger como vinculante con la clase política. Paralelamente, nuevamente insisto en esto, los desarrollos de la política en Caldas continuaban mostrando las fisuras dentro de la coalición barcoyepista, pero también las emergencias de estos actores de oposición más burocrática que ideológica, grupos como el Movimiento del Pueblo del que ya hablé, o Actitud Renovadora de Luis Alfonso Hoyos, con un apoyo muy fuerte de la familia Escobar, a la que pertenece Oscar Iván Zuluaga, en Pensilvania, eh, Convergencia Popular Cívica, a la que perteneció Adriana Gutiérrez, y aquí estoy mencionando los políticos que hoy por hoy tienen un compromiso más firme con el autoritarismo en Colombia, y vemos que
en esta época, mediados de los 90, su discurso todavía no es tan alineado con este autoritarismo del que estoy hablando, sino que es un discurso fundamentalmente gerencial. El carácter autoritario va a desplegarse una vez llega Uribe y ellos se alinean con estas ideas. Aquí vemos cómo lo reportaba La Patria en algunos ejemplos. En realidad la vena autoritaria de Hoyos, de Zuluaga, de Liscano, aunque bueno, Liscano nace en política con Uribe, viene de esta época. Y en su momento, cuando, por ejemplo, Oscar Iván Zuluaga fue alcalde de Pensilvania, para poner un ejemplo, o en las campañas de Luis Alfonso Hoyos a la gobernación, de Adriana Gutiérrez a la alcaldía la primera vez en el 92, ese discurso autoritario, en la medida que el mito de que en Caldas no llegó el conflicto era muy fuerte, pues no se asumía tanto. El hecho es que para esta época ya, la del último giro discursivo que analizamos aquí, el de 2002-2006, la coalición ya está en su última etapa, ya estos grupos emergen con mucha fuerza, al punto ya que la coalición también tiene que transar con ellos. Y bueno, esta época también va a ser la de la parapolítica. Aquí vemos a Adriana Gutiérrez y a Oscar Iván Zuluaga compartiendo tarima con Maribel Galvis, una política que fue presidenta del Consejo de la Dorada y que terminó desmovilizándose con las estructuras de Ramón Izaza, con las autodefensas campesinas del Magdalena Medio en 2006. O sea, no era parapolítica, era fundamentalmente paramilitar. Y así como pasó con lo que en este momento era el partido de la U, pasó con el Partido Liberal, unos vínculos muy fuertes entre los Tapasco y el cacique Pipintá, particularmente en Aguadas, en el norte, ¿no? Todo el mundo recuerda eh, el pacto del tambor, nuestro ralito prácticamente, pero también del Partido Conservador, etcétera. Estos que aparecían como alternativa, en realidad eran una expresión del autoritarismo que con la llegada de Uribe, con la consolidación de la regularidad discursiva, el último término es el tema del que estoy hablando aquí, pues emergen hasta el día de hoy, ¿no? Si bien no me compete, yo llego hasta 2006 en la investigación, en la actualidad, en este año, podemos encontrarnos con que ya la consolidación del centro democrático muestra la verdadera vena política de estos funcionarios públicos y allí siguen militando en la extrema derecha y siguen desplegando el discurso autoritario, incluso una vez el contexto de conflicto ha pasado a otra etapa, una etapa de aminoramiento, por lo menos con los diálogos de Santos, con los diálogos de La Habana, pero nos seguimos encontrando pues con por lo menos estas expresiones. Y valga decir, no sé cómo estoy de tiempo, pero para rematar, que buena parte de la posibilidad de llevar a cabo esta investigación se debe a las resistencias que desplegaron diferentes actores, jóvenes, estudiantes, indígenas, campesinos, mujeres, en las diferentes regiones donde se desplegó esta estrategia biopolítica capilar, como ya decía, en las regiones, esa micropolítica menuda que no vemos y que en la prensa aparece muy poco, como estas expresiones de ya rayanas con el panóptico que vimos en el oriente, al punto de que La Patria en algún momento, ya en el último corte discursivo que abordo aquí, habló de un campo de concentración en Marquetalia, campo de concentración como un escenario panóptico por antonomasia, o incluso las formas de control biopolítico que se desplegaron en La Dorada, en Samaná, al punto de llegar a que a los hombres se les impedía tener pelo largo o llevar aretes, y por supuesto la persecución contra trabajadoras sexuales, contra personas de sexualidad diversa, contra jóvenes acusados de consumir estupefacientes o de distribuirlos, etcétera. Esas formas de control biopolítico que aplicaron con tanta claridad en esta región del país, del departamento, igualmente en el norte y en el occidente por parte del Pipintá, la apelación a estos repertorios de violencia, las masacres, como la de Bucamba en La Dorada, como la de Chinchiná, como la de La Herradura en Río Sucio, los asesinatos selectivos a líderes sociales, que en ese entonces hacían menos bulla que hoy,
como el asesinato de Gabriel Ángel Cartagena, miembro del Partido Comunista del resguardo Cañamomo Loma Prieta, candidato a la alcaldía de Río Sucio, asesinado precisamente en esos hechos de la herradura, desplazamientos como el del Congal, ¿no? Paradigmático de esta forma de violencia en Caldas y apropiamiento de tierras, lo que mencionaba inicialmente de la hacienda El Japón, que se prometió como forma de resarcir a las víctimas y terminó siendo administrada por los familiares de Jairo Correa, entre ellos César Alzate, exalcalde de La Dorada en dos ocasiones y actual alcalde de La Dorada por el Movimiento del Pueblo y el Centro Democrático. Pero decía que esas resistencias que tanto valoraba Foucault son las que permitieron, en buena medida, llegar a término con esta investigación en la medida que esa oposición al poder fue lo que permitió hallar los enunciados en los que chocaban estas fuerzas, en las que chocaban las fuerzas del paramilitarismo con las fuerzas de los resistentes. Y lo quiero resaltar porque es a estas personas a las que se les debe que un trabajo como este se haya podido concretar. Son en últimas las personas a las que hay que dedicarles esta investigación a la espera y con la expectativa de que esta contribución sirva para desentrañar la verdad, la verdad que se ha impuesto, la, la verdad, la verdad que ha quedado oculta, mejor, detrás de estos hechos en un departamento que, como decía yo en la investigación, se ha querido mostrar como un oasis en medio del caos, como un paraíso en medio del conflicto. Entonces, a todas las víctimas del paramilitarismo en Caldas, pues esta dedicatoria, a la espera que este abra el surco para nuevas investigaciones que sigan desentrañando la verdad histórica del conflicto en Caldas y podemos superar este asiago periodo del reinado del discurso paramilitar en Colombia y concretamente en nuestro departamento. Yo lo dejo aquí, entiendo que por cuestiones de tiempo no me puedo extender. Muchas gracias a todos. Muy bien, Julio. Julio, ¿puedes dejar de presentar la pantalla, por favor? Pensaba que ya. A ver, ¿dónde estoy? Tienes que darle a Ahí. detener todavía, ahora. Perfecto, Julio. Muy bien, Julio. Doy paso a Valentina y a Jenny por si tienen alguna pregunta para Julio. En caso, yo también tengo una que formularé como público, no como director, luego de la formulación de las preguntas de Valentina y Jenny. Bueno, hola a todos. Me alegra mucho estar aquí en esta sustentación. Felicito de antemano a Julio por su compromiso ahí también con la construcción de nuevas narrativas que permitan pensarnos a Caldas en clave de memoria histórica en el marco del conflicto armado. Este trabajo yo lo señalo muy importante como investigadora también social del conflicto armado porque a partir del año 2006 que inicia todo el proceso, digamos, de desarme, desmovilización y reintegración presuntamente de los paramilitares con todo el proceso de la ley 975 de justicia y paz, una de las órdenes que da el Alto Comisionado de Naciones Unidas es que se determinen cuáles fueran las zonas controladas por el paramilitarismo y en esa medida, digamos, dónde se iban a focalizar los recursos para implementar los procesos de justicia transicional de manera más territorial. Y para eso se crea en su momento el Sistema Nacional de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior. Y recuerdo mucho el primer delegado para Caldas, Yesid, se me olvida en estos momentos el apellido de Yesid, pero él es el primer defensor delegado para Caldas y él debe hacer un informe donde debe determinar si efectivamente Caldas es o no unas zonas que denominó este plan, digamos, de ejecución de esta justicia transicional de la 975 como zonas de posconflicto. Y Caldas quedó como una de las zonas de posconflicto, alejándola así, no solo de la posibilidad real de conocer lo que pasó con las dinámicas de control territorial del paramilitarismo en Caldas, sino también de la construcción de narrativas de memoria histórica en Caldas.
Entonces, bueno, Yesid allí fue muy interesante con su informe. Él es amenazado con el informe que saca, sale el sistema de alertas tempranas y ese hecho, digamos que fortalece la negación de la existencia de un conflicto armado en Caldas, que es un conflicto que pues digamos a la luz de lo que yo he podido leer también y estudiar es bien complejo porque viene de dos fuerzas como políticas y militares bien complejas. Yo le quisiera precisamente preguntar eso a Julio en su investigación, y es la labor como de las juventudes conservadoras, de todo lo que hoy actualmente es Fernando Londoño Hoyos y toda, digamos, ese gran caudal político conservador que afianzaría posteriormente todo el discurso uribista y que fortalece, digamos, las bases políticas y paramilitares en este otro sector de Caldas, más al norte que al oriente, con las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, que tienen, digamos, como otras dinámicas bien particulares. Entonces, quería preguntarte eso, si allí en el estudio que realizas y en el análisis de prensa logras identificar o cruzar allí estos grandes perfiles o ahora grandes perfiles políticos que en su momento sirvieron para la configuración de todo el proyecto, digamos, ya político que sustentaría la ultraderecha en nuestro país. Y Julio, muchas felicitaciones, la verdad que me siento muy contenta, afortunada de estar aquí. Saludos a Jenny, a todos, a Gabriel, y muy, muy, muy bueno tu trabajo. Felicitaciones, Julio. Esto es un acontecimiento también para todos los que vivimos, fuimos parte del movimiento estudiantil, vimos también la persecución de compañeros, de líderes en manos del paramilitarismo, que tuvimos víctimas también de limpieza social, particularmente yo en Villa María. Entonces eso también es un gran homenaje para ellos, Julio. Felicitaciones. Valentina, muchas gracias y aprovecho Y para... Julio, ven, permíteme, hagamos todas las preguntas para que las respondas en bloque en caso de que tengamos más. Ah, perfecto. Vale. Bueno. Jenny, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, digamos que el silencio en este caso no otorga. Muy bien. Y yo procedo con la mía, muy de la cuerda de Valentina. A mí me gustaría que trates de exponer un poco el alcance en la formación discursiva del paramilitarismo que tiene el hecho de que en el departamento de Caldas en su momento se ha declarado una zona libre de conflicto armado. Esa una con respecto a tu tesis y un poco una disonancia. A mí me gustaría que hablaras un poco sobre el aporte que tuvo la maestría en estudios políticos en tu posicionamiento epistémico, en tu posicionamiento profesional y desde luego pues en tu posicionamiento investigativo. Muy bien. Bueno, como decía, aprovechar para agradecerle a Valentina, que ella sabe, pero lo hago público acá, que tiene mucho que ver en que esta investigación se haya llevado a cabo con la, con la documentación que me suministró y con los buenos servicios que me ofreció en su momento también en conversaciones. Entonces, el agradecimiento para ella también. Eh, este régimen de verdad, el del paramilitarismo en Caldas y concretamente el del mito, me permito extenderme en esto aprovechando las preguntas, del paraíso en medio del conflicto, que es una idea que uno todavía encuentra, uno oye decir, eso no pasó aquí en Caldas, nosotros estábamos al margen de esto, ta, ta, ta. Efectivamente, como Valentina lo señala, tiene unos antecedentes en diferentes sectores, en diferentes sujetos que constituyen o que hacen parte de las élites políticas y administrativas del departamento, algo que va más allá de la política. Por supuesto, tendríamos el referente de la coalición, una coalición que estaba más pendiente de eso que llama Garay, la parroquialización del poder y estos otros elementos que constituyen la captura cooptada del Estado. Pero en lo que se refiere a sectores de opinión, desde la prensa,
o de sectores políticos influyentes, si bien no desde los escenarios burocráticos, y Valentina señalaba uno que es muy importante, Fernando Londoño Hoyos, si encontramos esos elementos que van construyendo esos regímenes de verdad, o que pondría, aunque Bourdieu duda mucho de esto, que irían construyendo una opinión pública en relación con ese escenario ausente de conflicto que sería Caldas. Tengamos en cuenta que Fernando Londoño Hoyos, hijo del Leopardo Fernando Londoño Londoño, de una casta ultraconservadora, claramente exponente del discurso paramilitar del que estamos hablando allí, y que en la investigación precisamente aparece en una columna que escribe en El Colombiano reivindicando a Carlos Castaño, pues contribuye de manera decisiva desde las columnas que escribía en La Patria a generar esa idea del enemigo interno, esa idea del nosotros ellos, esa idea de la dualidad del bueno y el malo, o del amigo enemigo, si lo queremos poner en la clave de Carl Schmitt, entre, y ya no el paramilitarismo, sino entre la clase poseedora, la clase pudiente, ese término que además contribuye tanto a esto, la clase productiva, la que genera empleo, la que genera riqueza, y estas hordas de vándalos que pretenden destruir la riqueza, que están llenas de resentimiento, etcétera, y que hay que eliminar. Porque recordemos que en la tesis del amigo y el enemigo, al enemigo hay que eliminarlo. Si esa es la tensión fundamental de lo político, al enemigo hay que eliminarlo mm, para poder salvar la sociedad, un término tomado de Foucault. Eh, entonces, efectivamente, desde ese sector, si se quiere intelectual, pero que yo preferiría no llamar intelectual, que yo preferiría llamar un, 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 un sector allí detrás del poder, emergen esos elementos que van a alimentar este discurso, en esa idea y en otras ideas afines al discurso paramilitar. Señalar el caso pues, de Ernesto Báez también, ¿no? Una persona que, bueno, un egresado de la Universidad de Caldas, que es el cuadro político fundamental de las Autodefensas Unidas de Colombia en su momento, exponente desde sus épocas de estudiante, como él mismo se ufanaba de ello, de, este, de estas ideas ultraconservadoras, de estas ideas de extrema derecha, como él mismo se autocatalogaba. Son una manifestación, son una muestra de que en este departamento han cuajado, y esto desde tiempos atrás, por supuesto tiempos que no abarca la investigación, pero que podemos señalar, desde la época de los leopardos, por ejemplo, esta camada de intelectuales y de políticos que se, se involucraron de lleno con el discurso de extrema derecha, incluso de extrema derecha ya vinculada con el nazismo, con el fascismo alemán e italiano, desde épocas tan tempranas como esa, se va reproduciendo, si lo queremos poner en la clave de Bourdieu, se van reproduciendo estas ideas en las élites políticas, en las élites económicas, hasta llegar, pues, por supuesto, a estas épocas. Es por eso, precisamente, y valga decirlo, que no hay tantas diferencias, o que no hay diferencias ideológicas ni políticas entre la coalición en su momento y estos políticos que terminaron militando en el uribismo y que en su momento aparecían como la alternativa a la coalición, en la medida que todos bebieron de la misma fuente discursiva, de esa fuente discursiva autoritaria, de esa fuente discursiva, Valentina decía conservadora, yo agregaría ultraconservadora, en la medida que es un conservadurismo, que es un compendio de ideas políticas que pretende defender unas tradiciones, pero que apela a los extremos, a la eliminación física del enemigo si es necesario para mantenerlos, que es lo que vemos. Por eso es que el paramilitarismo es un discurso que trasciende lo militar. Yo en la tesis digo, el paramilitarismo es una estrategia militar, sí, pero también es un dispositivo político y una tecnología de poder. Por eso es que abraza, por eso es que recoge bajo su égida expresiones como las del exterminio social, y por eso es que hace parte del discurso paramilitar la eliminación de la población sexualmente diversa, de trabajadoras sexuales, etcétera. Por supuesto, entonces, desde escenarios como la misma universidad, desde escenarios como la prensa, que no se nos olvide que el Leopardo, ya se me olvidó el nombre, Villegas, Silvio Villegas, fue director de La Patria durante la década del 20 y del 30, y desde allí escupía balas prácticamente.
y por supuesto sus herederos, Fernando Londoño, la familia Gutiérrez, la familia Escobar, los Hoyos de Luis Alfonso, en buena medida parte del cierrismo, entre otros, porque como diría Ariel Ávila, los políticos que terminaron militando en el paramilitarismo tienen una diferente clasificación y una de ellas, una de estas clasificaciones es los íntimamente comprometidos con el discurso paramilitar, pues por supuesto estos herederos de los Leopardo, estos herederos del discurso ultraconservador en Caldas, formado durante una tradición de años, desde que esta ciudad se hizo y se hizo elitista y se hizo oligárquica, pues los vemos reflejados hoy en día y hacen que Caldas sea uno de los bastiones del uribismo, del discurso paramilitar, que a veces se me hace como lo mismo, y vemos la actualidad del departamento siendo un fortín de esta forma de pensamiento. Es lo que diría. Y efectivamente, sí, en la investigación lo recogemos, en la investigación lo detallamos, pero también valga señalar que no se recoge del todo en la medida que tiene antecedentes bastante atrás, bastante tempranos, y entonces, pues como en aras de la economía, ya de una tesis que quedó suficientemente larga, pues no los exponemos allí. Habrá momento para exponerlos tal vez en otros escenarios. Bien, eso por el lado de la pregunta de Valentina. Las dos preguntas que me hace el profesor Juan Felipe. Voy a empezar por la última, la del aporte de la maestría a mi posicionamiento epistémico. Valga decir que yo ingresé en 2006 a la maestría como lo que llaman allí coterminal. En ese momento, en la línea de teoría política estaba el maestro Jaime Pineda, quien también tiene mucho que ver en esta investigación. Y en ese momento se enfoca la tesis, después de que había presentado otras dos ideas que se quedaron, que tenían que ver con cosas completamente distintas, pues entonces se enfoca, toma cuerpo esta investigación, y llamo la atención sobre dos aspectos de la maestría como contribución a la forma final que asumió esta investigación. Y a mí como maestrando en últimas es, bueno, por supuesto la influencia Foucaultiana que aporta Jaime, también el carácter de hacer investigación desde la resistencia y no solamente por criterios exclusivamente académicos. Más allá del aporte académico, lo que se pretende, lo que se pretendía en ese momento en la línea de Jaime, que se siguió pretendiendo, que yo seguí por lo menos viendo con el profesor Gabriel, el profesor Juan Felipe, fue esa intención de producir conocimiento, de crear ciencia, de aportar a la investigación, de resistencia, desde la desmitificación de estos regímenes de verdad, como lo vengo diciendo, el aporte desde las víctimas, desde las resistencias. Resalto esto una vez más porque para Foucault es sumamente importante. Me parece que es el criterio que más valoro de la maestría, por supuesto, más allá de los contenidos, ¿no? Los contenidos son clave. Lo que se aprende en los seminarios, por supuesto que se tiene que ver reflejado en términos teóricos, en términos epistemológicos, en términos metodológicos, en el trabajo que se entrega, pero fundamentalmente la convicción, el horizonte, la idea de hacer investigación con un sentido, en este caso un sentido de resistencia, un sentido de reivindicación de la verdad histórica, de reivindicación con las víctimas, es una motivación muy importante que yo le valoro mucho a la maestría. Y profesor Juan Felipe, si no le molesta recordarme la otra pregunta, le agradecería mucho. Julio, yo creo que con la pregunta que le respondiste a Valentina aportaste a esa segunda pregunta. Ah, Eh, perfecto. entonces, en esa medida, podemos dar paso a una intervención o si quieren preguntas de los jurados, de los profesores Elkin Andrés Heredia y Mateo Villamil, que posteriormente tendrán su réplica por parte tuya y del doctor Gabriel Méndez. Ok, ¿puedo comenzar yo? Sí, Dale, ¿me dale, dale. escuchan? Sí, claro. Ah, ok. Ok. Bueno, buenos días.
primero agradecer a la maestría por la invitación y saludar a los presentes. Es un placer compartir con ustedes, escucharlos. El trabajo de grado, voy a poner el cronómetro para no pasarme los 10 minutos. Siempre hago. Ahí va. El trabajo del estudiante Julio Cruz, titulado La secta del Fénix, la formación discursiva del paramilitarismo en Caldas, 1980-2016, se destaca y llama la atención positivamente por diversas razones. En primer lugar, se debe mencionar la apuesta por elegir dentro del campo de los estudios políticos un objeto de investigación que ha sido analizado en nuestro contexto tradicionalmente desde perspectivas sociológicas apoyadas en metodologías de corte funcionalista o desde enfoques que han seguido el impulso de análisis de redes del poder y la ilegalidad que se adueñan de lo político, tal vez inspirados en el conocido libro Y refundaron la patria. En este trabajo, de manera arriesgada y por eso mismo pertinente, se intenta descubrir el secreto de un fenómeno central para comprender la vida del país, a partir de un análisis de las articulaciones identitarias que puede llegar a provocar un discurso que guarda una cierta unidad y que solo se puede entender desde las particularidades, las ubicaciones espaciotemporales y los enunciados que guardan una verdad propia cuando se los ve desde el sujeto de la enunciación. Es acá donde aparece la cualidad que condensa el esfuerzo interpretativo del trabajo y que a mí me ha resultado lo más admirable. El ejercicio de archivo histórico, tal vez, que le permite comprender a alguien ajeno al desarrollo del fenómeno del paramilitarismo en Colombia, como yo mismo, los procesos dinámicos y siempre cambiantes. El archivo es lo que ya no somos, pero no dejamos de ser, como dice Deleuze, que vinculan a una sociedad civil desde el plano discursivo con los programas autoritarios de un Estado y de un grupo cercano a ese Estado que instrumentaliza el poder político con el único propósito de mantenerse, es decir, de hacer realidad sus intereses excluyentes. En este sentido, el trabajo, sin caer en el patetismo ni en la revictimización y debido a su propia estructura narrativa, que juega con una intertextualidad de referencias literarias y de metáforas que utilizan imágenes de la cultura popular, se compromete con un papel divulgador y aleccionador en torno a lo que se ha vivido en Caldas como mal radical y desencuentro de la humanidad consigo misma dentro de la vida e historia de nuestro país. Es un trabajo bien informado y que busca transmitir esta información de una manera generosa, con el que se asoma desde lejos a observar lo que pasa en lo desconocido. Encuentro en este trabajo un mérito importante cuando se apuesta por el enfoque discursivo para estudiar al paramilitarismo. Esto permitió reconocer los contenidos racionales y estratégicos en los que se basan este tipo de prácticas. Autoritarismo, conservadurismo y ultraderecha, desde los días de Maistre, Donoso Cortés y del pensador que ha impuesto la racionalidad política en de mundo que guardan una determinada coherencia interna y una relación con la historia y con el modo de regular el orden social que pueden ser discutidas y contraargumentadas. Es importante tener presente que el conservadurismo es un discurso, en especial si se toma una foto panorámica de nuestro presente político en el que a los defensores de estos ideales se nos reduce a la irracionalidad, como si la alternativa de ser liberal fuera más racional solo nominalmente, o como si la confrontación democrática consistiera en la eliminación prediscursiva del otro, pero no la confrontación de fuerzas que se despliegan a través de los modos en que un discurso es capaz de movilizar de mejor manera a las mayorías. Pensar incluso al radicalmente malvado como poseedor de un discurso impide que las alternativas de cambio solo se den entre la redención de un Mesías o la eliminación física del adversario, sino que se apueste por alternativas que se opongan discursivamente a las que se ofrecen como las únicas o las mejores. El relativo triunfo de ese discurso que sostuvo el paramilitarismo se basó principalmente en eso, en eliminar el discurso alternativo. Por último, destacaría del trabajo de Julio Cruz su apuesta por Foucault, que considero valiente. Sin duda, relacionar la genealogía del poder con un hecho traumático de exterminio puede generar un cuestionamiento ético-político, en la medida en que es difícil no presuponer la dominación y el ejercicio del poder despótico y fascista en fenómenos que expresan la definición de crímenes de Estado. Por otro lado, sugerir que el exterminio puede tener como protagonistas también a aquellos que se han sentido observadores del espectáculo es algo que ocurre solo cuando se demuestra que la construcción de una otredad negativa, el hostigamiento, el aislamiento, el debilitamiento sistemático, el aniquilamiento material y la realización simbólica
citando acá a Daniel Feris en su trabajo sobre genocidio en Argentina, como procesos que solo se dan cuando los propios sujetos entran en vínculos libres que reforman su conducta de esta manera. Mucha gente colaboró, afirmó y fomentó, pero también lo tenemos que decir en presente, y es algo de lo que poco sabemos. Lo valiente, en concreto, y es ahí donde encuentro el sentido de la metáfora del ave fénix, es decidirse por una práctica política que busca retrasar la continuidad del mal, pero a partir de la desestructuración y puesta en evidencia de los discursos que sostienen su legitimidad y su permisividad. Así, se reconoce que la continuidad de esas prácticas se encuentra sustentada en el desconocimiento de la discursividad que la sostiene. El ave fénix termina su ciclo de repetición cuando son otros mundos, otros discursos, los que se proponen como posibles para una sociedad que constantemente confronta su pasado, un presente que la invita a aferrarse a las formas totalitarias de entender la vida en común. Pero con Foucault se debe tener presente que esas dinámicas deben entenderse como nuestro presente también, pueden ser un futuro próximo. Finalmente, quisiera mencionar algunos hiatos metodológicos y teóricos que he encontrado en este trabajo, pero que no terminan por anular la intención total. Principalmente se refieren al problema de la recepción de Foucault en la periferia, como lo ha descrito Mabel Moraña o Santiago Castro en el caso colombiano. Pero también al final quisiera mencionar algo sobre la identificación del paramilitarismo con ideología conservadora y proponer alguna hipótesis. Primero, en la recepción que hay del trabajo de la obra de Foucault se nota una permanencia de presupuestos esencialistas, la contradicción de clase que se menciona en varios lugares, la captura del Estado, la economía como subsistema privilegiado de sociabilidad, muy especialmente la utilización continua del concepto de ideología y la creencia en la resistencia como la contracara ontológica de posturas teóricas que perviven dentro de una metafísica de la universalidad, del poder como dominación y de una defensa de la verdad como certeza. Aspectos del pensamiento crítico clásico o del marxismo altuseriano que Foucault intentó eliminar por razones emancipadoras y filosóficas. Segundo, en muchos lugares del escrito se nota una falta de conexión entre lo que propone Foucault con el orden del discurso y lo que termina por encuadrarse como evaluación de una formación discursiva. Foucault propone, por lo menos en su etapa pregenealógica, 4 determinaciones de los discursos que son al mismo tiempo las guías metodológicas para lanzarse a cualquier análisis. Me refiero al comentario, la función autor, la disciplina y el enrarecimiento de los sujetos que hablan. Estos 4 elementos del discurso permiten desentrañar la confluencia del saber-poder que termina por producir modos de subjetivación. El análisis de estos elementos conduce a la comprensión de por qué para algunos resulta propicio un discurso y por qué para otros no. No hacer un análisis discursivo sin seguir estas posibles realidades termina por conducirnos al impresionismo o a la retórica, lo que ha terminado por ser una realidad en la recepción de Foucault en el contexto colombiano. En el conjunto del trabajo se toma la obra de Foucault como una totalidad uniforme. Se habla de disciplina como si se tratara de gobierno o de poder y de dominación como si fueran lo mismo. No se tiene en cuenta que la obra de Foucault se constituyó a partir de rupturas y recomienzos, el paso del modelo bélico al modelo relacional, por ejemplo. Tampoco se encuentra una representación, tal y como el mismo Foucault lo aclara en El sujeto y el poder, de que lo que pretendió con su obra fue investigar las formas en que los sujetos devienen lo que son. Un discurso, entonces, no solo se compone de un saber y poder, como pasa en la etapa arqueológica, sino que también es un modo de producción de subjetividad, es un proceso de subjetivación. ¿Cómo se da esto en el terreno del discurso paramilitar? Y por último, ahora sí por último, una especulación. El contradictorio Carl Schmitt enseñó que el autoritarismo no tiene que estar ligado necesariamente a un contenido ideológico conservador, sino que puede hacerlo también por medio de una promoción de los ideales del liberalismo. Por eso me pregunto si las pruebas que hay para vincular el discurso paramilitar con el conservadurismo no tendrían que matizarse mucho más, como para llegar a decir que se trata de un conservadurismo que se interesa por la libertad negativa, por la libre competencia e incluso por la defensa de los derechos humanos a un nivel heurístico. La adscripción a principios de exterminio del otro, de respeto a los derechos fundamentales, no puede tener también su origen en una priorización del libre mercado y la globalización. Eso fue algo que Hayek dejó en claro cuando culpabilizó a la democracia de ser ineficiente en las decisiones estatales en materia económica. Eso de darle gusto a todo el mundo no se compagina con direccionar una economía hacia afuera. Lo que quiero decir es que la economía de mercado exige la supresión de diferencias, las oposiciones y las resistencias. Por eso me parece importante pensar en qué medida el paramilitarismo y su discurso disperso no solo se adscribe a la defensa de un Estado fuerte y a unos valores tradicionales, se habla de Hobbes y Schmitt para sustentar esto,
sino también a la necesidad de minimizar el Estado para que los miembros de la sociedad queden a merced de las leyes de la economía. Eso fue algo que Nozick sostuvo cuando se imaginó un Estado de naturaleza con asociaciones de seguridad para aquellos que las pudieran pagar y que tenían como único y principal propósito la defensa de la propiedad privada de los que por las extrañas razones que explica John Locke en torno al trabajo, terminan por siempre tener más y más. Un Estado débil y una sociedad abandonada a los dictados del libre comercio. Quisiera felicitar a Julio, reconocer el trabajo minucioso que realizó y expresar mi deseo de que su escrito pueda llegar a circular y ser reconocido en el contexto de Caldas, donde seguro su propuesta se convierta en una luz para los ignorantes de esa realidad desde su expresión particular y una primera piedra para buscar otros caminos para aquellos que se han dedicado desde la academia a proponer análisis infructuosos, es decir, artículos para revistas. Muchas gracias. Ahí termino. Bueno, pues a ver, me perdonan si la cámara, es que si posiciono la tablet así, la cámara se corta de vez en cuando, pero bueno. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu trabajo, Julio. Yo creo que es muy importante y muy valioso para la ciencia política en general, para la academia colombiana, sobre todo en esta época que surjan investigaciones. Tú lo decías al principio, medio off the record, que toca es hacer una tesis doctoral, ¿no? Y estoy de acuerdo, pero entonces es muy importante que se abran esos espacios. Yo creo que tu trabajo sobre todo es muy original y una de las, lo dije en la evaluación que le mandé a la universidad, eh, uno de los valores también de la tesis es el método, ¿no? El recuento de notas de prensa, de artículos, columnas, titulares. Yo creo que es bastante original, es muy útil y, y nada, en general es un trabajo que aplaudo, me gustó personalmente y creo que está llevado a cabo con mucho saber hacer. No me quiero extender mucho tampoco. Hay dos cosas que me interesan. La primera es el tercer actor, ¿no? Yo creo que es muy polémico, son polémicas las posturas todas acerca de la existencia y la relevancia de un tercer actor. Y te quería preguntar, ¿qué consideras tú que ocurrirá? ¿Cómo funcionará? ¿Cómo operará la idea del tercer actor en la construcción de la memoria histórica en la época post-uribista? Es algo que me inquieta, ¿no? ¿Cómo va a funcionar este concepto de tercer actor cuando podamos trascender la imagen, la figura y lo que representa Álvaro Uribe, lo que he llamado época posturibista? ¿Qué papel jugará el tercer actor en la construcción de la memoria histórica, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que te lo puse también en las notas de la evaluación, eh, me parece muy relevante diferenciar entre extrema derecha y derecha radical, diferenciar entre conservadurismo y reacción. Yo creo que puede ser un sustrato muy fértil para caracterizar discursivamente a ciertos sectores, partidos, tendencias, incluso personajes, ¿no? Esa diferencia entre extrema derecha y derecha radical y entre conservadurismo y reacción, creo que es valiosa. Y, y luego rescatando lo que dice el otro jurado, Eduardo, Andrés, es que no se me pone aquí, bueno, el profe Heredia, lo del desconocimiento de la discursividad, yo creo que es un buen camino el que abres. No sé si más adelante quieras seguir por ahí, pero yo creo que es un buen camino el de analizar el discurso. También te lo puse en su momento en las recomendaciones o los comentarios de la evaluación.
puede que para un trabajo ulterior, para un doctorado, para una investigación de cualquier otro tipo, pueda ser valioso desmenuzar más la dimensión del discurso. Bueno, te puse un montonazo de ramas teóricas y de autores que yo creía que podrían ir encajando, no sé si te acuerdas, los tengo aquí delante, puse a Bernstein, a Tolkovsky, a Deleuze, a Tucson, Casamiglia, a Von Dyck, bueno, te piso un montón de pistas que a lo mejor pueden ir aterrizando esa idea de seguir el camino del análisis del discurso. Yo creo que es muy, muy valioso, muy original y que por ahí puedes encontrar muchos, muchos frutos. Así que nada, bueno, esas dos cuestiones, la del tercer actor y la de la diferencia entre extrema derecha y derecha radical y conservadurismo y reacción. Y nada, felicitarte. Perfecto, muchas gracias a los profesores Elkin y Mateo. Le doy paso, me parece oportuno, no sé si la réplica la realiza el profesor Gabriel y después se apoya en Julio. Buenos días, pues yo creo que le debemos dar la palabra a Julio y luego si quieren yo traigo aquí algunas anotaciones también. Perfecto, entonces, Julio. Muy brevemente, y antes que nada, pues el agradecimiento sincero a los dos jurados que de manera muy dedicada asumieron esa labor de jurados y traté de acoger las recomendaciones en la medida de lo posible. Me parecieron todas muy pertinentes. Bueno, con algunas tuve polémica, pero fue expresada en su momento, pero en general los aportes de los jurados fueron valiosos, muy valiosos para lo que fue el resultado final de la investigación. Voy a hacer algunas anotaciones. Al profesor Elkin, que menciona dos aspectos cuando habla del aspecto conservador, en el que también hay como aspectos liberales. Y primero que todo, pues quiero darle la plena razón. Las élites colombianas son unas élites extrañas en ese sentido. Y no en vano se han denominado, o se ha dicho históricamente que los dos partidos tradicionales eran liberales en el siglo XIX y son conservadores, o fueron conservadores en el siglo XX, y hoy por hoy más o menos pues como que no existen, como que están en un marasmo o en una nube ideológica, una dispersión ideológica. Pero tiene mucha razón cuando se expone que este ultraconservadurismo tal vez deje por fuera aspectos de ese liberalismo, de esos aspectos como Estado mínimo o privatización, en este caso de un aspecto que para otras corrientes se considera vital, un pilar del Estado como es el manejo de la seguridad y la defensa. Al respecto simplemente quiero anotar que en la investigación yo asumo algunos aspectos de lo que Foucault denomina el tránsito de la gubernamentalidad disciplinar a la gubernamentalidad neoliberal. Foucault mismo ya lo insinúa y hago algunas anotaciones de aspectos que encuentro en el desarrollo del paramilitarismo en Caldas. Efectivamente, y en primer lugar, que creo que esto aparece en las conclusiones, la idea, o por lo menos una de las ideas del paramilitarismo, como lo es el desarrollo de la defensa de manera privada, constituye un rasgo de esos elementos que podríamos denominar liberales. No sé si liberales o neoliberales, pues dejémoslo en liberales. Yo creo que por lo menos eso es un aspecto clásico del concepto. Pero también quiero resaltar y recordar que fueron aspectos que se desarrollaron en la investigación, aunque para Caldas y eso tiene menos relevancia, es que los paramilitares ya en la última etapa y sobre todo durante los diálogos de Ralito, tenían la pretensión de conservar sus acumulados tanto políticos como económicos, particularmente en la región Caribe, en Córdoba, en Urabá, en Sucre, donde los paramilitares habían aplicado esta estrategia de tierra arrasada, como la destaca el Centro de Memoria Histórica, y habían acumulado predios de manera propia o a manos de terceros,
intentaron posteriormente legalizar esos predios y se involucraron con negocios que están insertados fuertemente en el ámbito de la globalización, de una globalización neoliberal, como es la siembra de palma para desarrollar biocombustibles. Esto es un aspecto, un elemento que está debidamente documentado y que ocurrió allí en la zona de Sucre, Córdoba, Urabá. Efectivamente, y aprovecho para decirlo del tercer actor, en ese documento, un documento extenso en el que uno puede ver la mano de Ernesto Báez claramente, se exponen tanto elementos conservadores, ultraconservadores, efectivamente, pero también estos elementos liberales y neoliberales, esa idea o esa pretensión de que el Estado se inserte en las lógicas de mercado libre, global, todo ello pues encaja con esta idea. Entonces, pues primero quiero resaltar que algo de ello sí menciono, pero también, y paso al segundo comentario del profesor Elkin, frente a tal vez caer en algún momento en esencialismos y en aspectos teóricos que entren en conflicto con Foucault. No lo niego, no lo descarto, pero también pues quiero hacer la salvedad que pues el hombre es lo que lee, como diría Jorge Luis Borges, y pues por supuesto en esta tesis está expuesta no solamente la tradición Foucaultiana, sino también la tradición formativa de la que yo he bebido. Y si hay elementos de marxismo, pues no sería extraño. De todas maneras, también quiero hacer el reconocimiento, y esto de la mano de Jaime Pineda, que entre Marx y Foucault tal vez no haya tantas distancias. Seguramente sí entre el marxismo y Foucault elementos altuserianos, o que los podríamos señalar. Pero también quiero partir de la idea de que la teoría de Foucault es, como lo exponen en alguna parte, alguna vez, en estos cursos del Collège de France, es una caja de herramientas. Y efectivamente yo me valgo de los elementos Foucaultianos como estructura, como método, pero también me valgo de otros autores, seguramente no de manera directa de Marx, pero sí de algunos autores que han bebido de la fuente de Marx, y eso seguramente está expuesto allí. La pretensión es que Foucault guíe la investigación, o por lo menos la pretensión fue esa, que Foucault guiara la investigación, pero en ese camino, en ese andar metodológico, por supuesto, se van sumando otros elementos, algunos de los que el profesor mencionó. Esto con respecto a lo que menciona el profesor Elkin, con respecto a lo que menciona el profesor Mateo, lo del tercer actor. No me cabe la menor duda que el tercer actor es un intento temprano y que terminó siendo efectivo de posicionamiento de un régimen de verdad, de posicionamiento y sobre todo de una construcción discursiva, en la línea de John Austin nuevamente, de, de un sujeto beligerante y que tenía entre otros propósitos, por ejemplo, tratar de limpiarle la cara a la fuerza pública de la red de los vínculos que tuvo con el desarrollo del paramilitarismo, con el desarrollo y con la reproducción del paramilitarismo, por supuesto, limpiar al Estado, ese asumir de manera casi fetichista el término autodefensa es para mí de manera clara una intención de ello. Nosotros no estamos al margen de los militares, sino que nos autodefendemos en la medida que el Estado dejó vacíos. Eso es como pilares de ese discurso del tercer actor. Y las repercusiones que va a tener en la etapa posuribista ya las estamos viendo. Yo creo que el posuribismo, para asumir el término que expone el profesor, que nos propone, así como el posconflicto, va a ser una etapa larga. No quiere decir que con la captura y la eventual, o si ocurre la condena de Uribe, vayamos a llegar al posuribismo. El posuribismo va a ser una etapa larguísima. Aquí ya están proyectando a uno de los hijos como el heredero. Y por supuesto, este grupo político que siempre ha tenido mucho poder, pero que ahora tiene un posicionamiento discursivo, burocrático, administrativo muy importante, mediático, claro está, va a seguir dando la pelea desde los diferentes escenarios. El ilegal es solamente uno de ellos, pero también como en esa extraña forma de la combinación de las formas de lucha, desde los escenarios legales va a seguir dando la pelea, desde el escenario discursivo fundamentalmente. Y en ese orden de ideas, el papel del tercer actor va a tener un papel muy importante. Va a ser una forma de recoger, por lo menos de la forma como yo lo veo,
de recoger ese combate, esa lucha discursiva que vimos hacia la década del 2000 y posicionarse como un actor que reivindique, que levante las banderas, por ejemplo, como lo hizo el paramilitarismo, pretendió hacer el paramilitarismo en su momento, de la clase media o de sectores empresariales que ellos representan y que van a considerar agredidos por lo que denominan y siguen denominando insistentemente el terrorismo. Ahora ya comienzan a hablar de la izquierda internacional y todo esto. Entonces, seguramente la posición de víctima, que también asumió el paramilitarismo, la van a seguir desarrollando. Ya la vemos, incluso ya la vemos en estas épocas coyunturales, para tratar de emerger como una alternativa de poder entre seguramente lo que llaman el santismo. Hace poquito escuchamos a Uribe todavía refiriéndose a FARC, como a Iván Cepeda como el representante de FARC, más o menos en esos términos escuetos, pero en último término, claro, ese posicionamiento del tercer actor lo vamos a ver posicionado en el escenario político como una manera en la que la extrema derecha, representada en este centro democrático, va a tratar de seguir imponiendo un régimen de verdad, va a tratar de seguirse diferenciando de las élites tradicionales y por supuesto va a tratar de seguir exaltando ese némesis tan caro, tan necesario a un actor extremo como es el uribismo. Sin ese némesis, sin ese otro, sin ese enemigo que, que les da vida, pues el uribismo se va a extinguir, que esa era la apuesta del posconflicto, pero también se dijo en su momento esa apuesta iba a ser de largo aliento. Eh, Algo como ello diría al respecto. La diferencia entre extrema derecha y derecha radical, que fue una efectivamente de las recomendaciones que se hizo en su momento por parte del jurado de Mateo, se intentó recoger, efectivamente encontré bibliografía al respecto, y bueno, valga decirlo no como excusa, sino que pues esta época de pandemia con las bibliotecas cerradas es difícil acceder a cierta información, pero lo que hallé al respecto me dio por lo menos a mí la impresión de que esa diferenciación tiene una aplicación muy clara en Europa. No sé qué tanto en Latinoamérica. Yo valoro mucho, valoro todas las recomendaciones, pero una que especialmente valoro es la recomendación de este texto Colombia Nazi, el cual tendré que abordar en profundidad, porque efectivamente en Colombia hay una herencia de esa tradición alemano-italiana clásica del fascismo y del nazismo, una tradición que todavía tal vez podamos observar, pero si nos remitimos a la producción de enunciados actual en relación con la derecha, vemos que por lo menos en lo que respecta a esa extrema derecha entendida como la que todavía reivindica los postulados clásicos del falangismo, del nazismo, del nacionalsocialismo y del fascismo italiano, tiene menos peso específico en Colombia, en Latinoamérica en general. En realidad aquí los personajes que reivindican al fascismo clásico son vistos aquí de manera muy exótica y son vistos como una logia, mientras que en el escenario amplio, la derecha, que ya comienza a denominártela como extrema derecha, porque con eso también hay unos temores, uno observa que en prensa, que en el escenario político colombiano se tiene mucha prevención de hablar de un partido de derecha. Incluso los mismos miembros de la derecha tienen mucha precaución con ello. Son europeos y personas que han bebido de la tradición europea, como Fernando Londoño nuevamente, los que sí son más abiertos a decir nosotros somos de derecha, que eso en Europa sí es mucho más claro. En Europa definirse de derecha y de izquierda yo creo que se hace con una mayor naturalidad que como se hace aquí. Así que al respecto yo pues haría esa anotación, si bien aclaro que allí hay mucho por detallar y por profundizar. Aquí me parece por lo menos más frecuente hablar de centro derecha y de derecha. Y aclaro que Uribe y el Centro Democrático se definen como cuando lo hacen, cuando se atreven a decirlo, no en los estatutos, no en nada de lo que tienen escrito, sino en alocuciones públicas, hablan de centro derecha y a veces lo dejan en centro.
y tal vez eso sea un equivalente de lo de derecha radical y extrema derecha, entendiendo también esta derecha radical como una derecha que apela a lo institucional fundamentalmente. En relación con la diferencia conservadurismo-reacción, esta sí la recogí claramente. El paramilitarismo es reaccionario, de un autor que recogí de apellido Esquinas, la reacción, y bueno, y podría citar algunos otros, pero me quedo con este. Esa diferenciación entre ultraconservadurismo y reacción la entiendo más en la medida que el conservadurismo es una tradición política y la reacción es un juego táctico estratégico. Quiero decir, en la medida que hay una acción, pues el contrario reacciona. Efectivamente tenemos elementos en lo que respecta al orden discursivo ultraconservadores, pero en el caso o en lo que respecta al elemento reaccionario, más que un discurso tenemos una puesta en práctica y efectivamente allí hay una diferenciación que creo haber intentado recoger con algún éxito luego de la recomendación. Y finalmente, frente a los demás elementos discursivos que se pueden involucrar en la tesis, simplemente una anotación, y es que cuando uno comienza con un trabajo de estos, al principio tiene muchos elementos, y algunos de los que me fueron recomendados fueron tenidos en cuenta y habían sido tenidos en cuenta previamente. Es decir, yo había trabajado Van Dijk, yo había trabajado Chomsky, yo había trabajado Austin, Laclau, y los empecé a sacar en la idea de la depuración, en la idea de que tendrían, la idea era economizar y centrarme en un autor y no caer en el sincretismo. De todas formas, efectivamente, como el jurado lo anota, esto es un trabajo de largo aliento y allí las otras aportaciones, algunas de las cuales sí involucré en la versión final de la tesis, o por lo menos retomé, porque como decía, yo ya lo había hecho, van a ser muy pertinentes en la intención de expandir los horizontes de esta investigación. Diría algo como ello. Bueno, sí, si me permite el moderador, quería, quería hacerle una pregunta un poco más a bocajarro y un poco más en tono de chiste. Dijiste algo sobre la combinación de las formas de lucha. ¿Coincidirías conmigo en que el Centro Democrático es un partido leninista? Hombre, pues por lo menos la disciplina partidaria sí la tienen. Algo de ellos sí, sí, sí. Dale, gracias. Muchas gracias a los dos jurados nuevamente. Bueno, con la venia de Juan Felipe como director de la maestría y saludando a los jurados, los profesores Heredia y Villamil, y igualmente extendiendo el saludo a, a, los, a los estudiantes y ya profesionales de los estudios políticos que están presentes. Quisiera decir algunas cuestiones. Bueno, primero pues vaya por delante las felicitaciones a Julio por su trabajo. Un trabajo que en su momento yo encontré ya bastante avanzado, ¿no? Yo asumo la dirección, pero pues es justo aclarar que el trabajo ya venía caminando bastante tiempo con la influencia previa de los profesores Pineda y los anteriores colegas de la maestría, como señala Julio. Cuando yo me encuentro con el trabajo, me llama la atención dos puntos centrales, que son los que quisiera comentar aquí. En primer lugar, celebro que en este trabajo, dentro de los estudios en la teoría del Estado de Jessop, que son creo que los más desarrollados, el elemento de la discursividad aparece como central en la construcción de estatalidad. Y a mí me gustó muchísimo que en este trabajo, justamente, el análisis del discurso, la formación discursiva del paramilitarismo, se convirtiera en el eje
en el eje fundamental de este desarrollo, porque justamente en el ámbito colombiano, que tienen que ver con el estudio del Estado, ese elemento de la discursividad como cuarto elemento fundamental de estatalidad estaba poco o ha estado poco investigado, sobre todo en la tradición de la violentología, etcétera, que tenía una base teórica mucho más clásica y sociológica y funcionalista. Entonces, que Julio se lanzara, se arriesgara a trabajar en un área tan novedosa, por lo menos para el ámbito nuestro, es de por sí ya algo de agradecer y de aplaudir. Por supuesto, como comentaba el profesor Heredia, uno no puede encontrar en este trabajo una tesis Foucaultiana en el sentido filosófico político del término. Yo creo que Julio, como muy bien señaló, está utilizando categorías y conceptos de la obra de Foucault y de algunos postestructuralistas, Deleuze, por ejemplo, en el sentido de caja de herramientas, ¿vale? Y el riesgo que se corre allí, pues, como mencionaba tanto Julio como el profesor Heredia, es que pueda parecer como que la obra entra a veces en contradicciones desde el punto de vista conceptual al tomar elementos de tradiciones que desde el mapa del saber pues parecerían opuestas o contradictorias. Yo estoy de acuerdo con Julio en que uno no debe entrarle a tomar un posicionamiento en estos debates metodológicos e intentar calcar o rastrear categorías de uno u otro para decir, es que yo soy Foucaultiano, o es que yo soy marxista, o que yo soy postmarxista, porque yo creo que esos debates epistemológicos y metodológicos no son los que se deberían dar aquí. Quiero decir, en un espacio en el cual lo que estamos es ante un trabajo más de estudios políticos, ¿sí? Mucho más transversal y pluralista en ese sentido metodológico, sin desconocer, por supuesto, que ese debate se puede dar. Si estuviéramos ante un trabajo de filosofía política, yo creería que ahí sí hay que quizá marcar muy bien qué tanto de un autor toma uno, qué tanto toma de otro, y si son autores que desde cierto punto de vista teórico aparecen en los enfoques como opuestos, justificar por qué haces eso, sin perder coherencia conceptual. Pero yo creería que eso es un debate más para la filosofía política, más para un programa de filosofía política, que para uno de estudios políticos que justo una de sus fortalezas es precisamente esa apertura y esa apertura pluralista metodológica, que invita sin ningún temor a tomar elementos de tradiciones disciplinares amplias en función de, como decía Julio, una caja de herramientas. Es decir, más para resolver problemas que para resolver disputas filosóficas. Yo creo que eso es importante. O sea, las ciencias sociales están, sobre todo para un contexto de estos territorios del saber coloniales, que justo pecan mucho de eurocentrismos. Las ciencias sociales, sobre todo en estos territorios coloniales y en estas tradiciones, están más para resolver problemas que para resolver disputas intelectuales. Porque si no nos quedamos en trabajos que se centran en discutir posturas intelectuales y dejamos de lado los problemas sociales, sobre todo en una realidad en la cual nos encontramos prácticamente en un estado... Gabriel defendiendo su pupitre, dándole palo a Itinerante.
Juan, se te ha abierto el micrófono. Le pasó lo de la senadora. Además, igualito. Menos mal lo paramos. No, pero no dije nada raro, por favor. Me sentí Disculpe. como Gustavo Bolívar. Marica, qué amargura. Vale. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Retomo el punto. En un contexto como el nuestro, en el cual la excepcionalidad se ha normalizado, lo cual de por sí es un oxímoron, ¿no? Aquí como en el cuadro de Goya, lo excepcional ha terminado devorando lo normal y lo general, ¿no? Como en el cuadro de Goya de Saturno devorando sus hijos. Aquí lo excepcional ha terminado devorando lo normal. Y en un territorio, en una realidad justamente de excepcionalidad, la idea de intentar aplicar milimétricamente categorías, ¿sí?, para estados de normalidad, yo creería que nos derraparía, nos desplazaría hacia disputas sobre conceptos, dejando de lado lo fundamental, que es intentar explicar una realidad de entrada muy dantesca, muy oscura, muy violenta, ¿vale? Entonces yo del trabajo de Julio sí recogería y rescataría esa actitud metodológica y conceptual. Es decir, yo no voy a hacer un trabajo de discusión teórica conceptual, sino voy a intentar recoger unas herramientas, desechando otras, por supuesto, para quizás entender o comprender el papel de la construcción discursiva en el paramilitarismo en Caldas. Por supuesto, también como decía Julio, es un primer paso. Esto y también como lo señalaba profesor Heredia, esto es un primer paso que yo invitaría a Julio, ya de entrada quiero decirle colega, maestro, a llevar a un desarrollo quizás para unos estudios doctorales, donde justamente las características de ese tipo de programa pueden crearle un espacio en el cual pueda profundizar, ¿sí?, muchísimo más en su investigación. Entonces, resumiendo, el recurso al enfoque del elemento discursivo en la estatalidad me parece a mí uno de los elementos primero originales y de aplaudir en este trabajo. Y segundo, la aproximación semiótica, diría yo. La idea de que esa discursividad como un elemento de estatalidad le abre las posibilidades de conectar con investigaciones de corte semiótico, donde la construcción y despliegue de los lenguajes empieza a ser fundamental para poder entender justo esa realidad tan violenta que estamos viviendo. Al profesor Villamil también agradecerle muchísimo sus comentarios. También creo que en el trabajo de Julio habría la posibilidad, y en esto lo invito a que continúe con esas recomendaciones que hace Villamil, profesor Villamil, a quizás arriesgarse a explorar una conexión también de esta construcción discursiva local con elementos globales. Es decir, si bien no estás haciendo un estudio del paramilitarismo en Colombia, que por supuesto está en el trasfondo, uno sí podría echar en falta
también la mención al contexto internacional. Es decir, para mí es fundamental, justamente como elemento discursivo, el atronador silencio de por ejemplo, los Estados Unidos o la OEA respecto a esa realidad de violación de los derechos humanos en Colombia, ese atronador silencio en comparación, por ejemplo, como cuando los Estados Unidos reacciona y se vuelve muy sensible y utiliza todo su aparato diplomático, económico y mediático para llamar la atención de la violación de los derechos humanos en otros contextos, ¿sí? Es decir, mientras países vecinos son bloqueados, sus economías destruidas, sus relaciones internacionales completamente saboteadas, en países que no exhiben el grado de violencia como Colombia, salta esa liebre justamente como, ¿y por qué para Colombia? ¿No? Esa pregunta, ¿por qué para Colombia no hay esa sanción, no hay esa persecución, no hay ese bloqueo, ¿cierto? Cuando el grado de violación de los derechos humanos en este país es atronador. Entonces, ahí hay elementos quizás del ámbito internacional o global que pueden muy bien ser tenidos en cuenta en un análisis que así sea local. Podría ser un vaivén muy interesante entre lo local y lo global, justamente para no quedarnos en estudios estatocéntricos, ¿no? Es decir, dentro de esos elementos de la estatalidad, de construcción de la estatalidad a la que se refiere Jesot, uno podría también mostrar cómo lo transnacional, lo global, puede interactuar muy bien con lo local. Entonces, hasta ahí serían mis comentarios y mis agradecimientos. Gracias, Gabriel. Muy bien. A propósito de la metida de pata mía, si esto no estuviera entretenido y no fuera una genuina defensa, no hubiera hecho el comentario. Me disculpo, pero de eso se trata, esto de finalmente la construcción de la comunidad de la maestría sea por medio de las defensas de las tesis y no a través del eufemismo, de la sustentación, como si fuera un camino o un resultado ya acabado. Entonces, pues muy bien. Yo les agradezco mucho a todos los asistentes. Ahora lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a abandonar la sala, Julio y los demás asistentes abandonaremos la sala, tendremos la deliberación de los jurados. Después de la deliberación nos volvemos a conectar, estaremos pendientes que nos informen, vamos a suspender la grabación, por favor, Kathleen, y les agradezco mucho, ha sido de hecho un espacio formativo de discusión y de deliberación, como los que queremos seguir propiciando aquí en la universidad. Supongo que la discusión y la deliberación va a estar deliciosa y lamentablemente no la vamos a perder. Muchas gracias, nosotros abandonamos para que ustedes deliberen. Juan, perdón.